Bueno, pues nada. ¿Esther? No, bueno, estamos aquí Sí. con Esther de Nicolás, española, trabajas en Microsoft en Redmond. Cuéntanos un poquito sobre ti. Sí, pues yo soy Esther y trabajo en el área de misiones estratégicas y tecnología aquí en Redmond, y el área en el que estoy trabajando ahora es Quantum Computing y inteligencia artificial aplicada al descubrimiento científico. Muy bien. Y bueno, creo que hay novedades últimamente, ¿no? En el tema de Quantum. O sea, creo que tenemos Unas noticias poquitas. muy recientes. Unas poquitas, sí. Hace, pues nada, muy poquito anunciamos Majorana One, Ajá. el primer chip basado en una arquitectura que llamamos Topological Core, que está basado en qubits topológicos, que a su vez están basadas en una nueva forma de materia, en un estado de materia que hemos descubierto aquí en los laboratorios de Microsoft. Es verdad, creo que hay un estado de materia nuevo, ¿no? Desde hace un par de, ¿cuánto? ¿De meses o de...? Bueno, en realidad esto ha sido un viaje súper interesante, además, porque o sea, si nos remontamos un poco a ¿para qué estamos haciendo quantum computing en primer lugar, ¿no? O sea, estamos intentando resolver determinados tipos de problemas, ¿no? Y cuando tú quieres resolver problemas, al final tú necesitas una tecnología que escale, ¿no? Porque, o sea, de nada te vale tener unos poquitos qubits haciendo sus cosas si eso no vaya a escalar. Exacto. Entonces, hace 20 años ya, cuando empezamos el programa de Quantum aquí en Microsoft, la gente de nuestra ingeniería, nuestros investigadores, vieron rápidamente los problemas que iban a tener digamos, los acercamientos a la computación cuántica desde otras perspectivas tecnológicas, iban a tener problemas de escala, ¿no? Porque tú al final, para escalar esta tecnología, tú necesitas que a nivel físico tus qubits sean pequeños, ¿no? Porque tú al final tú piensas, si tienes que meter millones de qubits, ¿no? Igual que tú tienes millones, trillones de transistores que los tienes en un chip así, ¿no? Pues igual, ¿no? Si tú te tienes que meter millones de qubits en un chip pequeño, tienen que ser pequeños, tienen que ser rápidos, porque la computación tiene que al final terminarse en un periodo razonable, y luego tú eso lo tienes que poder controlar de una forma sencilla, porque tú piensas, ¿no? Los transistores hoy en día súper fáciles de controlar. Tú tienes una señal CDK que eso va mandando pulsitos de voltaje de 5 voltios cada X tiempo, ¿no? ¿Y hay voltaje o no hay voltaje? Y hay voltaje o no hay voltaje, súper fácil. Claro, la computación cuántica es una historia. O sea, aquí cada tipo de qubit tiene que si utilizo láseres para modelar los átomos neutros o utilizo señales de voltaje analógicos para controlar el spin del electrón. Súper complicado. Entonces nosotros desde el principio dijimos, esto para escalarlo necesitamos que sea controlable, que sea pequeño y que sea rápido. Entonces con esos tres parámetros dijimos, vale, pues como se está pensando hoy en día la computación cuántica, no, con esto no vamos a poder. Entonces había una teoría muy interesante que había sido formulada en los años 30 por Ettore Majorana. Los años 30. En los años 30. Y de ahí viene el nombre. Claro, Ettore Majorana fue el investigador que teorizó que si tú partes un electrón en dos, esos dos se llaman aniones no abelianos, esas dos mitades. Partes con el hacha, ¿no? Partes con el hacha. Entonces, cuando tú partes un electrón en dos, esas dos mitades del electrón es una cuasipartícula y su antipartícula. Con lo cual, luego cuando eso se junta, o bien se complementan y se convierten en un electrón completo, eso sería un 1, o se unen y se destruyen, entonces eso sería un 0. Entonces, eso era una teoría. O sea, la teoría de que si tú separas un electrón, eso se podía hacer. Pero era una teoría muy bonita que nadie jamás había observado en la naturaleza, en la práctica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos ha llevado, pues, prácticamente 20 años, o sea, llegar a poder crear, claro, primero demostrar el teorema, que eso lo hicimos hace, pues, el paper que demostraba el teorema lo presentamos hace ya un par de años, desde presentar el teorema primero, que es generar esa fase de la materia, ¿no? Ser capaces de crear un material en nuestros laboratorios que pueda inducir ese estado de la materia, que es un estado de la materia que no existe en la naturaleza, hay que inducirlo. Entonces, para poder inducirlo, necesitamos unas propiedades muy particulares en ese material que no existen en la naturaleza. Entonces, hemos tenido que diseñar materiales átomo por átomo en nuestros laboratorios. O sea, nosotros tenemos laboratorios de hardware donde átomo por átomo ya es muy loco todo. O sea, materiales nuevos, o sea, que no existe, o sea... Bueno, es una aleación, lo que hemos hecho es crear una aleación de arsénido de indio
que es un semiconductor que se utiliza para temas de radares y tal, o sea, o sea, es un semiconductor que se conoce. Entonces, hemos cogido una capa de arsénido de indio otra capa de aluminio, que es un superconductor también reconocido, pero claro, con unos niveles de pureza que los hemos tenido que fabricar átomo por átomo, y el nivel de pureza tiene que ser exactamente, y la aleación justa exacta. ¿Hay mucho material, o sea, en la Tierra, o sea, de ese tipo, o sea, para construir ese tipo de...? Sí. O sea, no es un problema de que vayamos a tener un problema de supply, pero, o sea, y tampoco estamos, o sea, si mañana encontramos otro semiconductor o otro superconductor que sea mejor, se cambia, ¿no? Lo que hemos encontrado es la forma de crear un material que tiene las propiedades que necesitábamos de los semiconductores con las propiedades que necesitamos de los superconductores. Entonces, este tipo de material, cuando tú lo enfrías a temperaturas de milikelvin, ¿no? Que son prácticamente el cero absoluto, y les aplicas un campo electromagnético, provocamos que ese electrón se parta en dos, aparezcan esos dos, lo que llamamos Majorana Zero Modes, que son esas dos cuasipartículas en los extremos de esos nanocables, y ese es, digamos, ese es el fundamento, ese es el material, ese es el nuevo estado de la materia, ese es el material, que eso fue un paper que presentamos hace un par de años. Luego, desde ahí... pero no es líquido, no es sólido, ¿cómo es? No hemos conseguido que traiga el chip, pero que al final lo estás mostrando en capitas y así, como si no sea algo muy grande, pero se ha presentado un chip así que ha puesto en la palma de la mano. Luego les mando una foto de mí con el chip para que... sí, es más o menos... Lo pondremos aquí en la imagen después. Sí. Es más o menos como así, más o menos, el chip. Y entonces, bueno, luego les pasaré una foto también en alta resolución y tal. En el chip verán que hay una parte, ¿no? Que es... Ay, tendría que tener la foto aquí. Hay una parte que es donde están los qubits en sí mismos, ¿no? Luego hay otro chip que es donde hacemos el control de esos chips, que tenemos una tecnología que se llama CryoCMOS, que es como CMOS criogénico, que somos capaces de conectar con tecnología CMOS, que es la que tenemos en los centros de datos normal. Estoy flipando. Pero... Estoy flipando, o sea estamos hablando de criogénesis, o sea, vamos a ver. En fin. Una conversación así facilita para después de comer. Sí. Entonces, otra de las tecnologías que desarrollamos es eso, es tecnología CMOS, que es capaz de operar a milikelvin, que esto tampoco se había conseguido antes. Entonces, hemos conseguido esa tecnología y eso es importante porque somos capaces de controlar los qubits con esa tecnología, y esa tecnología al final es la misma tecnología con la que controlas el resto de tu equipamiento en el centro de datos. Entonces, por eso el chip es tan escalable, por eso esa arquitectura es tan escalable y realmente es muy diferencial por muchos motivos. O sea, ahora si queréis entramos un poco porque estamos hablando de muchas cosas aquí cada una tiene ahora intentaremos aterrizarlo. Claro, en esos tres parámetros, ¿no? De pequeño, rápido y controlable. Ahora, si queréis, hablamos de por qué nuestro chip tiene esos tres parámetros, ¿no? Y ese viaje de 20 años, ¿no? O sea, nos llevó como, pues eso, prácticamente 18 años poder demostrar la existencia de esa fase de la materia, ¿no? Madre mía. Porque ya te digo, jamás nadie lo había hecho nunca, no existe en la naturaleza. Entonces, eso lo tuvimos que demostrar en el laboratorio. Una vez lo demostramos, hemos estado luego 1 año y medio más desde ahí demostrando que lo podemos controlar con señales de voltaje, o sea que podemos inducir ese estado de la materia con señales de voltaje. Entonces, que esto también es muy importante por lo que hablábamos, ¿no? Claro, la tecnología luego hay que escalarla. Y ese es el paper, de hecho, el paper de Nature que publicamos junto con el anuncio ha sido ese. Pero claro, tú los papers de Nature los submites con 12 meses de antelación, o sea, ha pasado 1 año desde que hicimos ese paper ahora. Y en ese año, o sea, para que veas, 18 años solo para demostrar la fase de la materia. Luego de ahí, 1 año para demostrar que la podemos controlar con voltaje. Y de ahí, 1 año para conseguir montar 8 qubits en el primer chip. Y poco tiempo me parece, por lo que está comentando. Pero para que veas, o sea, claro, una vez, o sea, fue muy difícil llegar a encontrar la forma de fabricar un material que pudiera inducir ese estado de la materia. Una vez hemos encontrado ese material, ahora es más un problema de ingeniería que de investigación fundamental. Vale, de escalado y de mantener. Bueno, y de meter fabricación, lo que queréis meter en el chip, ¿no? Pero que ese es el problema de ingeniería. ¿Sabes? Ahora, pues, oye, a ver, el ruido siempre es un problema en todos los sistemas cuánticos, incluidos los sistemas topológicos, pero o sea, nosotros lo vemos muy viable precisamente porque
la tecnología nuestra, ¿no? Esta tecnología topológica, es más resistente al ruido. ¿Por qué? Porque claro, tú piensas, al final, el qubit, o sea, nuestros qubits son, este cable que les estoy comentando, eso es medio qubit. O sea, un qubit son 2 cables hechos por este material que hemos generado, que lo llamamos topoconductor, que en realidad es una forma corta de decir topological superconductor topológico, y lo hemos llamado topoconductor. Entonces, tú tienes aquí, claro, un topoconductor que tiene los 2 Majorana Zero Modes aquí. Y ahora tenemos un superconductor que conecta a otro. Entonces, cada qubit son 2 pares de Majorana Zero Modes que están entrelazados cuánticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la información es no local. O sea, tú la información no la tienes solo en otras... Comparado con otros sistemas cuánticos. Vamos a hablar de otros sistemas cuánticos. No, otros sistemas cuánticos tú a lo mejor estás jugando con el spin del electrón. Entonces, toda tu información cuántica está en ese electrón. Si ese electrón lo pierdes. Si ese electrón empieza a tener ruido, pierdes el dato. Sin embargo, nosotros tenemos, digamos, una redundancia cuádruple en cada qubit, a nivel físico. Para aclarar un poco, han montado un clúster cuántico. Sí. Es como montar un clúster. Sí, es como... Un clúster o una georréplica, ¿no? Es como un RAID 1, pero más potente todavía, ¿no? Porque es 1 a 4, o sea que sí, hemos hecho un clúster cuántico a nivel del qubit. Y Esther, entiendo que eso es lo que os está diferenciando con respecto a IBM, Google o los otros players que están también en esta carrera. Claro, nuestra tecnología es un poco, a mí me gusta la parábola, ¿no? de la liebre y la tortuga, ¿no? El motivo por el que nosotros no hemos tenido qubits antes es porque era una teoría que no se había demostrado físicamente nunca. ¿Qué pasa? Nuestros competidores pues empezaron a utilizar teorías que eran más fáciles de fabricar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, Intel está utilizando semiconductores y la tecnología que ellos, de hecho, tiene sentido, ¿no? Ellos tienen toda la infraestructura para hacerlo y tal. Y lo que hace IBM, lo que hace Google son qubits superconductores, o sea que ellos lo que utilizan son superconductores para gestionar el spin del electrón. Y hay otras startups que utilizan, que atrapan iones en un tubo y manejan los iones, o hay otros basados en átomos neutrales, lo que os decía, ¿no? Eran todas tecnologías que estaban más demostradas a nivel científico, con lo cual ellos saltaron directamente al programa de ingeniería. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te digo? O sea, al final, tú necesitas que sean pequeños. Muchas de las tecnologías, por ejemplo, los iones son grandes, son bastante estables comparativamente, pero son grandes. Entonces, van a tener un problema para poder meter un montón de qubits en un chip. ¿Qué tú dices? Bueno, pues eso se interconecta con otro chip, es que ya nos metemos en redes cuánticas, que es otro problema de ingeniería, ¿no? Totalmente diferente, que también estamos trabajando en ello, porque en algún momento va a haber que interconectarlo, pero cuanto más potencia podamos tener en un solo chip, va a ser más sencillo, porque ahora hablaremos de las limitaciones para tener la computación cuántica, ¿no? En cuanto a entrada-salida, si tú le metes mucha interconexión, estás empeorando el problema de entrada-salida. Entonces, es importante que te quepan muchos qubits en un solo chip. Hemos dicho que tienen que ser rápidos. Claro, es fácil, entre comillas. No hay nada fácil en el mundo de la computación cuántica, pero es fácil hacer un qubit bastante resistente al ruido, pero que sea muy lento, ¿no? Entonces, claro, tampoco te vale, porque eso lo vas a tener que computar y si tienes problemas de entrada-salida, más para colmo tu computación es lenta, pues ya tampoco te vale. Y luego, tienen que ser controlables, porque tú imagínate, esto lo vas a tener que meter en un CPD. Si yo tengo que meter en un CPD una tecnología que tengo que tener un sistema de láseres para controlarla, y que no es, o sea, es que hay una de las tecnologías, por ejemplo, la de átomos neutrales, que se controla con láser. Está basado en láser. Entonces, eso es todo una capa de control en el CPD. Más hardware, más calor, más súper complicado. Entonces, claro, nosotros desde el principio dijimos, para escalar tenemos que encontrar otra forma. Y oye, nos ha llevado unos años, por eso nos ha costado tanto, ¿no?, llegar hasta aquí. Pero realmente nosotros creemos que la tecnología topológica tiene una promesa que otras tecnologías no tienen. No quiero decir con esto que otras tecnologías no puedan llegar a una escala, porque encontrarán también sus formas de sobrepasar estos obstáculos, pero van a tener obstáculos. Sí, lo que pasa es que es diferencial el que aparezca Satya con ese chip y veas fotos de otros competidores y ves un gran monstruo que dice, ahí está el chip. Claro. Es muy diferencial ahora mismo. Sí. Y bueno, y por aterrizando, ¿no? Porque la computación cuántica,
cuántas palabras hemos aprendido. Se han dicho que nuevas, como yo, me está a punto de pasar la cabeza. O sea, bueno, tú tienes máster en física, ¿no? Yo soy teleco. Ah, eres teleco. Yo Pues soy mira, teleco. pues parece, vamos a ver. No, pero te digo una cosa. Mira, en teleco tú sabes que estudias mucho las ondas, ¿no? Teleco va de ondas, es lo que hacemos en teleco. Claro, las ondas es parte de la explicación del comportamiento cuántico de los electrones. O sea, que en realidad mucho de lo que estudias en teleco en realidad te prepara para aprender sobre computación pues yo cuántica. lo más que conozco de eso es El Ansible de Orson Scott Card, que en The Wing, me encantan los libros, y era la comunicación cuántica en la que se basaba hasta llegué. Pero bueno, mira, no, pero para aterrizarlo un poco, ¿no? O sea, en el día a día, por ejemplo, estamos en la era de la inteligencia artificial ahora mismo, la revolución de la IA. Claro, ahora mismo lo que se basa todo es, como decíamos, computación clásica, ¿no? Que antes nombraba, se basa en, por ejemplo, para entrenar modelos, pues en computación clásica. ¿Cómo puede, o sea, o si es un caso de uso, ¿no? Pues cómo puede, digamos, influenciar positivamente, ¿no? Al tema de la IA y qué puede hacer, o sea, si puede ser que crezca exponencialmente o cómo puede beneficiarse la IA de esto. Pues mira, vamos a hablar de para qué se va a usar la computación cuántica, ¿no? O sea, cuáles son los casos de uso que vemos más interesantes, ¿no? Antes os he estado ya comentando un poco cómo el tema del input-output va a ser un reto, ¿no? En la computación cuántica, porque claro, si el ruido es un problema para nosotros y estamos bombardeando electrones, ¿no? Cuando estás metiendo información estás bombardeando electrones por esos ruidos que estás metiendo en el sistema. Entonces, el input-output siempre va a ser un problema. Eso por un lado. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú, para cualquier algoritmo, el impuesto, ¿no? El tax de input-output, pues tienes que tenerlo en cuenta para ver si va a ser viable con computación cuántica o no. Porque no se trata de si vas a poder ejecutar algo con computación cuántica, se trata de si va a ser mejor. Si tiene sentido. Claro, al final somos ingenieros aquí, ¿no? Claro. O sea, se trata de, oye, yo tengo un problema, lo voy a resolver, ¿cuál es la modalidad de computación que me va a ayudar? Entonces, en ese sentido, la computación cuántica es un acelerador más. Igual que tenemos ahora mismo GPUs para algunas cargas de trabajo o tenemos CPUs para otras, pues vamos a tener QPUs para las... QPUs. Quedaron con la palabra QPUs. Quantum Processing Units para este tipo para un determinado tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues mira, como no podemos meter mucha información porque va a ser más lento, o sea, la entrada de información en las máquinas cuánticas va a ser más lenta. Entonces, eso nos va a forzar a que sean problemas de small data. O sea, tienen que ser problemas de poquitos datos. Claro. Y que exista un algoritmo que la diferencia entre, digamos, la complejidad, cómo evoluciona la complejidad computacional en clásico frente a cómo evoluciona la complejidad computacional en cuántica sea muchos órdenes de magnitud mejor para poder lidiar con esa diferencia de input-output, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de problemas cumplen esas expectativas, ¿no? Que son pequeños a nivel de información y a la vez tienen ese tipo de algoritmo. Ahora mismo, que sepamos los algoritmos que se han descubierto hasta hoy en computación cuántica, tenemos por un lado la factorización, que eso es todo lo que tiene que ver con la encriptación y por eso la gente tiene tanta preocupación. Por eso la gente tiene tanta preocupación con el tema de computación cuántica en el contexto de seguridad informática. Y luego otro tipo de problemas que son problemas que tienen que ver con simulación de mecánicas cuánticas. Que simulación de mecánicas cuánticas son esencialmente todos los problemas que tienen que ver con química, ciencia de materiales, simulación, digamos, de lo que es el comportamiento de la naturaleza. ¿Qué tú puedes decir? Química y ciencia de materiales te suena a poco, pero tú piensas que el 96% de todos los productos que existen en el mundo, el 96% se cimentan sobre química y ciencia de materiales. O sea, tú piensas, fíjate si los materiales eran importantes, que las eras humanas, las eras de la humanidad, las conocemos por los materiales. La era del bronce, la era del hierro, la era del silicio. O sea, los materiales son tan importantes que definen quiénes somos como raza. O sea, que ser capaces de poder investigar materiales es enorme. Y esto tiene que ver con medicinas, tiene que ver con, temas relacionados con sostenibilidad. O sea, las aplicaciones de esta tecnología van a ser impresionantes. Sí, cosas que no tenemos todavía ni preparado la mente para va a ser espectacular. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo funciona esto? Al final, todas estas aplicaciones, como esto va a ser un acelerador, estas aplicaciones se van a resolver con la combinación de supercomputación tradicional, inteligencia artificial y computación cuántica para algunas cosas. Entonces, imagínate tú, ahora estás resolviendo un problema. Tú eres un investigador y estás resolviendo un problema, estás intentando encontrar una molécula, ¿no?
Entonces tú piensas como si fuera como un funnel, ¿no? Entonces tú empiezas con IA generativa para tener ideas nuevas sobre qué formulación puedes hacer. Y estamos trabajando mucho, o sea, de hecho el área en el que yo trabajo es Quantum y Inteligencia Artificial para la Ciencia, porque está tan unido que es que estamos trabajando ahí a la vez. Entonces estamos haciendo modelos de inteligencia artificial que tienen arquitecturas de hecho parecidas a los LLM, pero utilizamos grafos porque así modelamos el comportamiento de las moléculas. Entonces utilizamos esas inteligencias artificiales generativas para generar ideas sobre formulación. Luego utilizamos modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es emular esos procesos naturales que hablamos para filtrar, en plan rápido, ¿no? O sea, tú tienes a lo mejor, imagínate, te voy a poner un caso real. No sé si leyeron en enero del año pasado, ya madre, cómo pasa el tiempo. En enero del 2024 anunciamos una colaboración con PNN, el Pacific Northwest National Lab, que hicimos unas baterías, o sea, un prototipo para un electrolito que que utilizaría menos litio en el contexto de las baterías, y lo que hicimos fue utilizar estos modelos de inteligencia artificial y generamos 32 millones de potenciales candidatos. Madre mía. 32 millones. Claro, como tú quieres pasar 32 millones por todo el proceso de laboratorio y tal, olvídate. Incluso pasarlos por una simulación de HPC, olvídate. Millones de años para poder encontrar a uno que funcione. Años. Entonces, lo que hacemos es utilizar modelos de inteligencia artificial que aceleran esa simulación para quitar los candidatos que claramente no van a funcionar. Claro. Una vez que te quitas esos candidatos con esos modelos de inteligencia artificial, que ya no son generativos, sino que son ya más simulaciones, pero aceleradas, de ahí ya te pasas a las simulaciones de HPC que ya van como a resolver la ecuación, ¿no? Ya van a resolver la ecuación de Schrödinger, ahí a resolver. Vale. Y de ahí, cuando ya tengas computación cuántica, los últimos candidatos te los llevas a una máquina cuántica que te los van a resolver con un nivel de precisión que es perfecto, o sea, igual o casi mejor que llevarlo a un laboratorio. Entonces, esto te da muchas ventajas. Primero, que es cuando tú ya tengas tu candidato, tú ya sabes que ese candidato lo vas a poder sintetizar y va a ser el candidato adecuado para la molécula, y estás generando datos con los que luego reentrenas todos tus modelos de inteligencia artificial que estabas utilizando arriba, y haces que tus modelos de inteligencia artificial sean cada vez mejores, mucho más precisos. Entonces, así es como funciona todo el sistema unido. Según una orquestación, ¿no? O sea, incluso con computación clásica, o sea, de todo, o sea, digamos, claro. Me imagino, ¿no? Un mundo ahora, ¿no? Como agentes, ¿no? Para que estemos agentes sí, por todos lados. Había que sacar esa palabra. Había que sacar esa palabra. No, pero totalmente. Pero claro. Es que, claro, si tú tienes distintos agentes, ¿no? Cada uno especializado con su, ¿no? Digamos, con su modelo de computación, pues claro, habrán algunos agentes que sean, oye, para realizar esta tarea específica, pues que se realiza con cuántica. Claro. Con otro con clásica, ¿no? Y otro con GPU. O sea, y entonces al final la orquestación de todos, ¿no? De todo lo es al final donde se va a sacar el máximo beneficio de ello. Entonces, eso, claro, ahí con temas de. Claro, eso es como va a acelerar también, me imagino, a la IA, ¿no? Porque, claro, ahora cuando tiene sentido, cuando hace un año hablasteis de esa arquitectura híbrida. Claro. Tiene muchísimo sentido, porque claro, de buenas a primeras, Microsoft presenta o nos anuncia que está diseñando, que tiene una arquitectura híbrida, quantum binario, y dice, ¿y para qué? Pero si con el ordenador cuántico tengo más que suficiente. Sí. Pero en realidad no, porque esa es una de las cosas que mucha gente dice, no, que vamos a tener ordenadores cuánticos que van a sustituir los portátiles. Y no tiene sentido, porque realmente tú, la mayor parte de los casos de usos de ella tienen que ver con Big Data, que ya acabamos de decir que no van a ser buenos para computación cuántica. Y desde luego, o sea, sería como matar moscas a cañonazos ponerte a ver vídeos en YouTube con un ordenador cuántico. Sería, o sea, no te digo que no vaya a ser viable en algún momento de... Sí, pero a día de hoy no tiene sentido. Pero a día de hoy, a día de mañana, ¿para qué? O sea, si tú tienes una tecnología que es más barata y es más fácil de aplicar para algo, o sea, al final volvemos a lo mismo, que somos ingenieros y estamos aquí para resolver problemas de la forma más barata y más óptima posible. Entonces, y además, bueno, están pensando yo, pero está pensando yo los megapíxeles, claro, en YouTube, pero claro, estamos mirando, no, claro, algoritmos de compresión, ahí pueden ser, no, se me está viendo un poco la cabeza, pero estaba pensando yo casi verlo como teletransportar a otro lado y verlo como un plan, ¿no? Un YouTube en tiempo real, pero dijimos que el tiempo real tampoco es bueno, o sea que entonces, Vale, Esther, hablaste de CPU, GPU, los QPU, también están las NPUs también, que han aparecido por ahí. ¿Cuándo tendremos esas QPU en el portátil?
¿Cuándo? En el portátil. O sea, claro, yo la quiero en el portátil, yo no sé tú, pero yo la quiero en mi portátil. En el portátil lo veo complicado. Está claro, pero el time to market, ¿cómo estáis viendo el time to market de todo esto? Porque al final van a resolver problemas. Hay empresas que tienen muchos problemas, como acabas de decir tú, el mundo de las empresas químicas, pues posiblemente es uno de los primeros que querrán farmacéuticas todo y demás. Que, mira, manufacturing, farmacéuticas, todo lo que es agrotech, ¿no? Todo lo que son fertilizantes, tal. Textiles, la cantidad de químicos que llevan los textiles. Bueno, todos, o sea, las mesas, o sea, tenemos conversaciones, o sea, es súper divertido. La verdad es que mi trabajo últimamente es súper divertido porque un día me reúno con L'Oréal y hablamos de cosmética, otro día me reúno con Nestlé y hablamos de comida, otro día me reúno con... o sea, es... Yo, una tontería, un paréntesis aquí, pero antes estábamos precisamente en el Summit, ¿no? Que nos estaban contando la comida y cuando quitan las bandejas y ponen debajo, tienen unos saquitos, ¿vale? Que no son con fuego, es simplemente con agua y una reacción química que calienta debajo de la bandeja. Y diciendo, me quedé y digo, bueno, pues para ese tipo de cosas incluso, o sea, que, claro, todo es química, ¿no? Al final. Todo es química, es que no nos damos cuenta, pero todo es química y entonces, claro, es muy divertido porque tú estás, o sea, claro, yo no soy una experta en química, yo al final soy una experta en tecnología. Entonces, claro, cuando hablas con los químicos y te cuentan... No, al final te das cuenta de que en realidad el problema que está resolviendo la persona que está intentando buscar químicos más sostenibles para la ropa y el problema que está resolviendo el que está intentando encontrar un adhesivo más eficiente para los aviones, pues al final son moléculas, o sea, es el mismo problema en el fondo, ¿no? Y sí, es súper curioso. Pero bueno, la pregunta era el time to market, que no te creas que no te quiero contestar. El ordenador me lo quito, venga, me voy a quitar mi QPU. Yo que pensaba esperar a comprarme la ¿Para cuándo un Surface Quantum? ¿No? Yo estaba esperando por eso, Surface plus PC plus QPU. Venga, sé que no, pero... Mira, van a ser porque al final entiendo que las empresas quieren empezar a tener estas capacidades. Y van a ser fases. Mira, nosotros vemos digamos, la industria, ¿no? Como en 3 niveles. Y esto es una forma que tenemos nosotros de clasificarla, ¿no? La forma que tenemos nosotros vemos 3 niveles. El nivel 1 es la tecnología cuántica que existe hoy. O sea, tú hoy, mañana, si tú te metes en Azure Quantum, hay proveedores, o sea, tenemos ahí el hardware de Quantinuum, tenemos el hardware de Rigetti, de Pascal, tenemos un montón de partners que ahí se pueden ya empezar a hacer uno de los experimentos y tal. ¿Qué pasa? Que esto es tecnología, lo que llamamos tecnología NISQ, que es el acrónimo de Noisy Intermediate Scale Quantum. Noisy, que quiere decir que es muy susceptible al ruido. O sea, no puedes hacer computación, digamos, práctica. O sea, te vale para experimentar, para empezar a aprender y tal, pero todavía no se puede sacar, digamos, un rendimiento comercial a ese experimento. Eso era, digamos, la tecnología que hemos tenido, ¿no? En los últimos varios años y todo lo que habéis visto... Bueno, el último año ha empezado a cambiar un poco, pero antes era todo en ese ámbito. Hace un año más o menos empezamos ya a ver anuncios relacionados con qubits lógicos. O sea, si veis la prensa, ¿no? Como antes era el número de qubits, tú leías los lanzas de IBM y ahora Cóndor con 1000 y pico qubits y tal, ¿no? Pero nunca hablaban de qubits lógicos porque no tenían ninguno, porque con todos esos qubits físicos no era posible, eran tan ruidosos. ¿No? Claro, tú piensas, esto es como comunicaciones, volviéndote, yo como soy teleco, todo lo mío. O sea, tú piensas como en las comunicaciones, ¿no? Tú para mandar una trama de comunicación y que esté protegida del ruido, tú mandas más información de la que en verdad te hace falta, ¿no? En el caso de los qubits de nivel 1, ¿no? Son tan ruidosos que tú metes más qubits para intentar corregir los errores, entonces estás metiendo más ruido y entonces no estás arreglando los errores, los estás haciendo peor. Entonces, no se había pasado ese umbral con el cual se podían resolver los errores metiendo más qubits, no se había conseguido. Y por eso nunca nadie hablaba de qubits lógicos, porque es que no se podían conseguir. Esto empieza a cambiar en el 2024. En el 2024 empezamos ya a ver qubits lógicos. De hecho, Microsoft junto con Quantinuum somos los primeros, o sea, conjuntamente somos los primeros que anunciamos qubits lógicos que no solo son capaces de detectar el error, sino que son capaces de corregirlo y de computar con el qubit lógico, porque al final, si tienes un qubit lógico y lo miras así de lejos y no haces nada con él, pues tampoco vale mucho. Entonces fuimos los primeros en sacar los primeros 4 qubits lógicos con el hardware de Quantinuum. Y en nada, en cuestión de 3 meses, de 4 qubits lógicos pasamos a 12 qubits lógicos y luego a 28 en 2 meses más. Y ahora tenemos ya un roadmap para llegar a 50 qubits lógicos en el 2025. Ya con 50 qubits lógicos haciendo tu time to market. Y esto no es con los topológicos. Sí, eso es la porque esa es otra. O sea, nosotros estamos haciendo el hardware topológico, pero al final Azure es una plataforma y nosotros queremos que haya
igual que hay opciones en otro tipo de hardware, pues en este también, ¿no? Y hay hardware, por eso te decía que nosotros tengamos un approach que creemos que va a escalar, no quiere decir que sea el único, y estamos integrando muy buenas tecnologías en la plataforma también. Entonces, eso todo lo estamos haciendo a nivel de plataforma y, de hecho, lo llamamos el sistema de virtualización de qubits, porque lo que estamos intentando hacer es generar una capa de control de errores que te permita, con diferentes modalidades físicas, crear qubits lógicos que tú los expongas a la capa de aplicación independientemente de lo que tengas por debajo, ¿no? Para que el desarrollador al final no se preocupe de lo que hay por debajo, nosotros les ponemos el qubit lógico. Entonces, eso va a estar ya a finales de este año 2025. Nuestro plan es tener 50 qubits lógicos. Con 50 qubits lógicos todavía no puedes hacer nada comercial, pero ya puedes empezar a resolver problemas que son científicamente interesantes, como por ejemplo simular imanes cuánticos, o, ¿sabes? O sea, como cosas muy científicas, pero que ya empiezas a tener a nivel académico, cierto interés. Y luego de ahí, en ese ámbito de 50 a 200 qubits lógicos, empezaremos a ver mucha investigación científica interesante, pero todavía no comercial. El time to market comercial es el momento en el que tengamos 1000 qubits lógicos o más. 1000 o más. 1024. No. O sea, 1000 o más, y ahí es donde ya vamos a empezar a ver aplicaciones industriales serias, ¿no? Donde ya vamos a empezar a ver ya aplicaciones que van a generar mucho valor en el mercado, y para eso no van a ser décadas, van a ser años, o sea, está en el orden de magnitud de años, pero no te puedo dar una fecha más concreta que esa. No, entiendo que entendemos todos que la fecha... Corten la cámara un momento. No, entendemos que al final la fecha es inviable porque está en un proceso de investigación. Claro. Esto es todo research. Esto no es ya estoy construyendo y estoy conectando, soldando la plaquita para que el chip aparezca y meto los qubits. Al final está todavía en una fase de investigación. Bueno, la fecha es complicada. Está más cerca de la ingeniería que de la investigación ahora mismo, pero son tecnologías que son muy nuevas, ¿no? No es como escalar tecnologías que llevan 50 años en el mercado que las conoces. O sea, aquí... Sí, o como Nvidia, que cada año saca una GPU mejor. Son tecnologías muy nuevas, entonces, pues bueno, pero sí que te puedo decir que no van a ser décadas. O sea, está relativamente... Claro, y bueno, y hacer ya parte de ingeniería, ya incluso es inversión, es también menos competencia, ¿no? También hay distintos aceleradores, también si hay más competencia, pues oye, al final también es bueno para el mercado y eso hace que se aceleren o no, o se frenan ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, hay muchos tipos de modalidades físicas diferentes en la computación cuántica, y la computación clásica no se detiene, ¿no? Claro. Antes hablabas de las NPUs, o sea, la computación clásica también está encontrando nuevas formas de computar. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Tú quieres resolver un problema, ¿sabes? Entonces, lo que tenemos que conseguir es desarrollar una capa física, pero no solo la capa física, la capa esa de middleware que te permita exponer eso a la capa de aplicación de una forma sencilla, y luego una capa de aplicación que sea capaz de automatizar todo eso para el desarrollador, porque es como si ahora mismo programar para ordenadores cuánticos es casi como programar en ensamblador. O sea, nosotros decimos que es de alto nivel, pero estás definiendo circuitos. Y hay un push hay un push pero es bastante físico todavía. Sí. Es como si todos los developers del mundo hoy en día tuvieran que aprender C. O sea, Q-Sharp sería como el equivalente de C. Yo voy a esperar a que Copilot lo entienda. Y que me ayude a desarrollar Q-Sharp. ¿Ya hay un Copilot de Q-Sharp? Tú te metes en quantum.microsoft.com y además se puede jugar ya, tenemos como ejercicios para aprender a... Pues se lo hicimos al Copilot y... hacemos un LER en el Global Azure. Sí, hacemos un laboratorio y que todo el mundo aprenda a usar. Sí, tenemos como unas catas, además, que como que te ayudan a aprender como cosas muy básicas, muy lógicas, ¿no? Cuánticas, sí. Tenéis que aprender estos conceptos para inventar. Ya tenemos charla, lo hacemos entre los dos, ya no sabemos qué hacer. Muy bien. Muy bien. Hablando del Global Azure, esto lo vamos a emitir, te están viendo todos los asistentes al Global Azure, darles un mensaje y, por supuesto, que habrán estado encantados de estar escuchándote y aprender contigo. Aquí acaba. Pues nada, hola a todos, me da mucha pena no poder estar ahí con vosotros, porque el Global Azure Bootcamp lo llevo yo en el corazón, que siempre me ha gustado mucho poder ir, y este año no me va a ser posible, pero os mando un abrazo muy grande a todos
Y oye, ya me contaréis qué tal la charla de Quantum especializada que van a hacer. A ver qué tal sale. Me vais contando. Creo que de todas maneras Pablo, creo que también está bastante metido en Quantum. Seguro. Si no, ahora le pediremos a usted que nos deje a alguien, algún compañero, pero y que nos empiece a contar algo, porque si no... Pues nada, hasta aquí, nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad que siempre ver a amigos es un placer, igual que seguro que ahí en la sala en el Global Active Booktuam hay un montón de amigos de allí, así que nada, un abrazo muy grande a todos los viejos amigos de allá y a los que no os conozco, pues oye, en la próxima que vaya para allá, pues haré un montón de amigos nuevos. Seguirla en LinkedIn, que escribe de vez en cuando cosas sobre Quantum y son muy interesantes.